¿Y si todo lo que creías saber sobre el protagonista fuera mentira? ¿Y si la persona que lleva peleando junto a ti desde el principio no es quien crees que es? Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de revelarse va a cambiar todo. La puerta del santuario se cerró detrás de Rey y Sora con un golpe metálico que resonó demasiado pesado para pertenecer a un lugar tan antiguo. Del otro lado no había ruinas, ni oscuridad, ni el templo que esperaban. Había un corredor interminable lleno de archivadores negros, lámparas frías y paredes cubiertas de miles de etiquetas con nombres humanos escritos a mano. El aire olía a papel húmedo y a metal oxidado. Sora lo sintió de inmediato. Algo los observaba desde todos los ángulos al mismo tiempo. Rey, en cambio, no mostró ninguna sorpresa. Solo levantó ligeramente la mirada, como si, en algún rincón profundo de su memoria, una parte de él ya hubiera estado allí antes. Entonces aparecieron ellos, sin ruido, sin advertencia. Primero una mujer alta, cabello oscuro recogido, ojos grises completamente inexpresivos. Llevaba un uniforme negro ceremonial atravesado por decenas de agujas plateadas sujetas con hilos rojos, cada paso calculado con precisión quirúrgica. Detrás de ella avanzó un hombre enorme cubierto por una túnica oscura, cargando una caja rectangular envuelta con cadenas y sellos de papel. El lugar entero pareció tensarse cuando la caja vibró levemente por sí sola. Sora retrocedió un paso sin querer. Rey no apartó la mano de su espada. La mujer se presentó como Kasane, el hombre de la caja, como Toma. Ambos pertenecían al Archivo Negro, una organización que había estudiado las anomalías de memoria mucho antes de que los Hollows comenzaran a multiplicarse por la ciudad. No hablaban como héroes, tampoco como villanos. Hablaban como científicos, observando una enfermedad inevitable. Y entonces Kasane miró directamente a los ojos de Rey y pronunció una frase que hizo que incluso Sora sintiera un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. Llevamos años esperando encontrar nuevamente al recipiente 9. El silencio que siguió fue peor que cualquier amenaza. Rey mantuvo la calma en la superficie, pero dentro de su cabeza algo reaccionó de forma violenta al escuchar ese número otra vez. Recipiente 9. La misma designación que había aparecido en recuerdos ajenos y voces que no reconocía. Kasane depositó varios documentos sobre una mesa metálica. Fotografías antiguas, informes parcialmente quemados, diagramas imposibles relacionados con distorsiones de memoria. En todos aparecía el mismo símbolo, un círculo incompleto dibujado en negro. Y debajo de varios archivos, escrito con tinta roja. Sujeto, recipiente 9. Antes de seguir, si este tipo de historias te atrapa tanto como a mí, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa la campana y deja tu teoría en los comentarios. ¿Quién crees que es realmente Rey? Sora intentó preguntar qué significaba todo aquello, pero antes de que terminara la frase, Toma abrió lentamente la caja que cargaba y el ambiente cambió por completo. Dentro no había armas, había objetos extraños, un reloj detenido para siempre, una muñeca sin rostro, una máscara rota por la mitad, un peine cubierto de hilos negros enredados. Cada objeto emitía una sensación distinta, como si contuviera emociones atrapadas dentro. Toma explicó en voz baja que eran reliquias creadas con recuerdos humanos triturados y comprimidos hasta solidificarse. Objetos capaces de alterar la realidad emocional de quien los tocara. El Archivo Negro los utilizaba para combatir entidades demasiado peligrosas para cualquier método convencional. Kasane explicó finalmente por qué necesitaban a Rey. En algún lugar bajo la ciudad se estaba formando un núcleo de devoración, una concentración masiva de recuerdos consumidos a punto de transformarse en algo mucho peor que un Hollow común. Si despertaba por completo, comenzaría a alterar memorias a escala urbana. Personas olvidarían calles, nombres, rostros, incluso la existencia de ciudades enteras borradas de la conciencia colectiva. Pero el Archivo Negro no podía acercarse directamente al núcleo. Algo dentro de él reaccionaba de forma violenta contra cualquiera que no tuviera una anomalía compatible. Por eso necesitaban a Rey, solo a él. Rey desconfió desde el primer segundo. Todo en ese lugar parecía saber demasiado sobre él. Kazan hablaba como si conociera partes de su vida que ni él mismo recordaba.
Toma nunca apartaba los ojos de su caja, como si esperara que algo dentro pudiera despertar sin aviso. Y aún así, Rey aceptó cooperar. No porque confiara en ellos, sino porque por primera vez tenía frente a sus ojos pruebas reales de que su existencia estaba conectada con algo mucho más grande de lo que había imaginado. El archivo negro los condujo a través de corredores donde archivaban casos imposibles. Personas olvidadas por familias enteras sin razón aparente. Pueblos que desaparecieron de mapas oficiales sin dejar rastro. Individuos cuyos nombres provocaban alteraciones mentales al ser pronunciados en voz alta. Mientras avanzaban, Sora comenzó a comprender algo aterrador que nadie le había dicho directamente. Los Hollows no eran monstruos aislados surgidos de la nada. Eran parte de una estructura mucho más antigua y organizada. Y el archivo negro llevaba décadas intentando contenerla, sin éxito real. La tensión explotó cuando las luces del corredor principal comenzaron a parpadear de forma violenta. No hubo alarma, no hubo gritos, solo una presión sofocante que recorrió las paredes como una onda invisible propagándose desde abajo. Entonces aparecieron varias figuras de apariencia humana, deformadas por recuerdos implantados a la fuerza. Emergieron desde las sombras moviéndose de forma errática, como marionetas controladas desde muy lejos. Sus ojos estaban completamente vacíos, pero sus cuerpos reaccionaban con agresividad mecánica y sin pausa. Kazan activó sus agujas rituales al instante, clavándolas en el aire para crear sellos luminosos que inmovilizaban temporalmente a las criaturas. Rey intentó enfrentarlas como siempre, pero descubrió rápidamente que no reaccionaban igual que los enemigos anteriores. Fue entonces cuando Kazane le reveló algo que cambió toda su forma de combatir. Su energía no era estable. Cambiaba según la emoción dominante del recuerdo que invocara. Si usaba un recuerdo ligado al miedo, su poder se volvía rápido pero errático e incontrolable. Si usaba ira, la destrucción aumentaba sin dirección, pero si usaba pérdida, su energía se volvía densa, devastadora y completamente impredecible. La batalla se complicó de formas que Rey no había anticipado. Por primera vez no bastaba con atacar con fuerza. Necesitaba entender qué emoción alimentaba a cada enemigo antes de moverse. Una criatura gigantesca formada por recuerdos de ansiedad absorbía cualquier ataque impulsivo y lo convertía en su propio combustible. Otra figura humanoide cubierta por múltiples rostros superpuestos se fortalecía cada vez que alguien dudaba. Toma intervino utilizando uno de los objetos malditos de su caja, una pequeña campana oxidada cuyo sonido hizo que el aire entero se distorsionara, debilitando momentáneamente a todas las entidades al mismo tiempo. Mientras combatía, Rey intentó algo completamente nuevo. Cerró los ojos por un instante y dejó que las voces dentro de los recuerdos resonaran entre sí sin filtros. Entonces apareció por primera vez una técnica incompleta que no había invocado de forma consciente: la sala de eco. El entorno cambió parcialmente. Las paredes comenzaron a repetir fragmentos de conversaciones antiguas, pasos olvidados. Rey podía escuchar capas ocultas de memoria superpuestas en el espacio como frecuencias distintas. Y dentro de ese caos de voces y sensaciones, encontró algo mucho peor que un enemigo. Una voz, de una sola voz repitiendo lentamente el mismo nombre. Ren, Ren, Ren. Rey abrió los ojos de golpe. No conocía ese nombre. Nunca lo había escuchado conscientemente. Y aún así, su cuerpo reaccionó antes que su mente pudiera procesar nada. Kazan lo notó de inmediato. Toma también. Y en ese momento, los dos comprendieron algo que llevaban tiempo sospechando en silencio. Dentro de Rey existían recuerdos bloqueados que eran invisibles incluso para él mismo. Después del combate, el archivo negro los condujo a una sala sellada donde almacenaban información clasificada sobre anomalías de nivel extremo. Kazan activó varios mecanismos de seguridad antes de abrir un archivador oculto detrás de una pared metálica. Dentro había una fotografía antigua, extremadamente dañada por el tiempo. La imagen mostraba a un chico con el mismo rostro que Rey, sentado frente a un enorme trono oscuro, rodeado de figuras arrodilladas a su alrededor. El rostro estaba borroso, casi borrado, pero los ojos eran exactamente los mismos. El aire pareció detenerse por completo. Sora observó primero la fotografía, luego a Rey,
E incluso él quedó inmóvil por primera vez desde que comenzó todo esto. Kazan no dijo una sola palabra. Thomas cerró lentamente la caja de reliquias y entonces, desde algún lugar profundo del archivo negro, una alarma comenzó a sonar. No era una alarma de intrusos, era algo mucho peor. El núcleo de devoración acababa de activarse antes de lo previsto. Y mientras las luces rojas inundaban cada corredor, la última pregunta quedó suspendida sobre todos ellos como una sentencia sin respuesta. Si ese chico del trono era rey, entonces ¿quién había estado caminando con ellos todo este tiempo? Eso es todo por hoy. Pero esto apenas está comenzando. Si llegaste hasta aquí, significa que eres del tipo de persona que merece saber cómo termina esto. Suscríbete ahora para no perderte el siguiente capítulo. Deja un like si quieres que continuemos esta historia y cuéntame en los comentarios. ¿Confías en Rey? ¿O ya sospechas de él? Nos vemos en el próximo video.